veces se comenta, se especula que alguien dijo que oyó que otro decía. Todo lo que se ve es verdad. Esto es Abrimos tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Una calidad de sonido. No sé si se me coge a mí también, pero bueno. Pues no lo ya sé. Esto. no tanto. Ahora estamos aquí, es decir, si hay errores técnicos, Pedimos disculpas. Disculpas que no lo estamos haciendo con toda la buena intención y que llegue. El tema que ponemos sobre la mesa tiene que ser de índole como si fuera cotidiano. Hoy no hay participación, otro día sí que abriremos la participación vía Zoom, porque hemos estado como ajustando a ver si se veía la imagen o no. Es decir, en cualquier momento igual se cae, notáis que cae todo esto y se ve la falsedad del entorno. Bueno, entonces, ¿vosotras queréis comentar alguna cosita? Ahora sí, ahora ya podéis abrir el tema, lo que queráis. Bueno, a ver, a mí lo que me preocupa por lo que se oye, por todo lo que... A ver, me encanta observar, ver la gente, tanto a los que tenemos cercanos como a los que estamos escuchando a través de las noticias, que está habiendo un boom de muchos niños, no solo adolescentes como ella cree, no, niños pequeños que están muy desmotivados, que no encuentran su lugar, que no tienen ilusión. A ver, esto ha pasado siempre, evidentemente, cada generación, en cada momento o circunstancias del lugar donde ha vivido lo han pasado mal o a lo mejor lo han pasado mejor, porque esto, por ejemplo, yo en la generación de mi padre y de mucha gente muy del pasado, a veces yo pensaba cómo podían ellos aguantar lo que aguantaron, los sufrimientos, todas estas cosas, y tenían unos arrestos y una fortaleza interior que a mí me admiraba. Esto siempre lo he dicho, ¿no? Y sin embargo llevamos ya aquí unos cuantos años en los que parece como que los niños los tenemos como de cristal, como si fuera para ellos muy difícil enfrentarse a las adversidades, a las dificultades, y entiendo que cada generación ha tenido las suyas y han hecho lo que han podido, y me gustaría saber qué es lo que está pasando, porque hablo a nivel global, no solamente de un territorio puntual. A ver, como ya tenemos ya una cierta edad, vamos acumulando experiencias de este tiempo. A mí todo esto me suena, lo que tú estás diciendo, a aquí en España el tiempo de la transición. Se despertó con mucha ilusión después de que hubo un recambio en el gobierno, vino una etapa que se llamó la del desencanto. En la etapa del desencanto nadie tenía ilusiones, nadie estaba motivado. Esto parece que la gente no lo recuerda, pero el nombre que recibió es la del desencanto. ¿Qué es lo que ocurre? Me da la sensación, luego podemos consultar a otro nivel, me da la sensación de que esta es una sociedad, que eso que llaman la sociedad del bienestar, ha tenido demasiadas facilidades. Y entonces en esas facilidades es posible que se hayan columpiado y que estén desmotivados, que no vean metas a conseguir. Esto, por ejemplo, se ve aquí en España, que la gente ha adquirido una especie de comodidad, como máximo quieren ciertas aspiraciones técnicas, confían en la tecnología que les va a traer un futuro distinto, pero no en progreso de sociedad. La sociedad está desmotivada. ¿Qué ocurre? Que sociedades que están 2 peldaños más abajo, las sociedades, por ejemplo, del Magreb, del norte de África, las sociedades que son del sur, es decir, de África, y las que son de Latinoamérica, claro, cogen como referencia, en este caso nosotros estamos en España, nos ven que estamos 2 peldaños por delante, claro, ellos tienen ya un modelo al que seguir y se les ve con mucha más hambre de cultura, con mucha más hambre de trabajar, con muchas más ilusiones a ellos, porque ellos ya tienen un modelo que seguir. Y entonces es posible que haya falta de modelo a la gente de aquí. Esta gente de aquí, es decir, la gente opulenta, ha renunciado a la ilusión de la vida, ha renunciado a la familia, ha renunciado a lo que serían proyectos en común, ha renunciado incluso a tener hijos, es decir, está suicidándose generacionalmente, y incluso los hijos están desestructurados porque ya no saben si tienen un padre o no lo tienen, o una madre o no lo tienen. Entonces, en esta especie de ideología, no sé si se llama en términos americanos work o no sé, una cosa de este estilo, no sé, es una ideología de la confusión,
Es decir, la ideología de la confusión lo que hace es que nadie sabe quién es, ni dónde viene, ni qué es lo que quiere. Y entonces es posible que esta agresión que está teniendo la sociedad conduzca a la gente a desmotivarse. Es posible, esto por un lado. Luego hay una cosa que yo veo interesante. Se está reescribiendo la historia en aras de decir que lo anterior no existió. Hay una sensación de que lo anterior no existió. Hasta reescriben los cuentos antiguos. Todo. No tan solo eso, sino ahora, por ejemplo, en China está surgiendo, ella está levantándose. Nosotros tenemos una escritura que está basada en el sonido, en el sonido que hacemos las palabras. Es decir, las palabras tienen importancia por lo que están diciendo y por su sonido, y las escribimos conforme al sonido. Ellos no tienen esta estructura, ellos lo tienen a través de símbolos. El símbolo de una casa, el símbolo de una persona, y el psiquismo de la gente que utiliza la escritura simbólica es que entiende más rápidamente los conceptos. No necesitan las palabras. Y aquí está habiendo una perversión del lenguaje. Lo voy a enlazar luego con otro tema, con eso que tú estabas diciendo. Pero que me refiero de que hay una decadencia de Occidente. Pero también es más interpretable, ¿no? Esa simbología. Hay una parte de sociedad que, digamos, que se está muriendo de éxito, creen que ya lo tenían todo, y eso se está deshinchando. Y hay otras sociedades que están cogiendo el relevo porque tienen ese pequeño modelo, es decir, tienen algo a que acogerse. Aparte de todo esto de aquí, hay una gran destrucción. Esto es la parte física, decíamos aquello de lo humano y lo divino. Sí, es decir, en la parte humana, pues sí, hay una desmotivación, pero no tiene que ver. ¿Es desmotivación de la gente local o es desmotivación de los recién llegados de otros países? Porque eso no lo veo. Yo veo que en las juventudes de gente, digamos, que viene en procedencia de otros lugares, vienen con hambre de integrarse, de crear negocios, de tirar para adelante. Son los de aquí que se conforman con la paguita y esa paguita les desmotiva para tener ilusiones, no saben superarse a sí mismos, prefieren ser empleados a tener iniciativa privada. Yo veo la comunidad, por ejemplo, en China, no está pendiente de que le den un subsidio, están continuamente abriendo negocios de forma independiente, y eso es posible que lo que tú estés diciendo solo haga referencia a las gentes de aquí, a la decadencia de la sociedad de aquí. Una decadencia surgida posiblemente de nosotros y posiblemente también inducida. Que haya intereses por gente, si le quieres llamar, anti este tipo de sociedad y que la quieran desmontar. No sé con qué finalidad. Entonces, hacemos una cosita. Como el tema que tú has suscitado, ¿qué está pasando con el desencanto de los niños? Ahora, recientemente se salía en la televisión incluso algunos que se han sentido tan sugestionados por el desencanto que han querido dejar cancelada su vida. Es decir, que han perdido un poco la perspectiva. Cierto es que algunos salen con titulaciones, digamos, de médicos y preparados, y que si ellos quieren desarrollarse tienen que marcharse afuera. Si se quedan aquí, lo que les queda es pedir la paguita. Y la paguita lo que hace es desmotivar porque la persona vende sus ilusiones. Pierde su ilusión, se desmotiva. Es que yo veo algo más de fondo en esto. Ahora hacemos esta partida. Ahora, esta es nuestra opinión desde aquí. Vale, desde el mundo humano, vale, sí, aquí, perfecto. En lo que tú planteas, con los elementos que tenemos de juicio físico, ahora yo paso a si alguien del otro lado quiere contestar, si realmente está pasando algo en los jóvenes, en los niños, si están desmotivados, si es una cosa solo hace referencia a las sociedades opulentas o si es algo que está en una fase previa, aquello que dice de que antes de la tempestad hay una calma. La pelota la paso al otro lado, si alguien quiere responder desde esas otras realidades, ¿qué está ocurriendo con la generación de niños y de jóvenes de ahora? A ver, veo seres, ninguno se acerca. El que está más cerca aquí es el mentor. Cualquier opinión que tenga una perspectiva más amplia nos ayuda aquí a ponerlo sobre la mesa. A ver, lo que dice es que tenemos que manejar el asunto desde casi 4 ángulos distintos. La parte que nosotros vemos, la parte física, la parte en la que puede verse un territorio con gente motivada, dispuesta a luchar, con empuje. Dice que no nos olvidemos, esto no significa
que puedan tener los valores y la intensidad en sus objetivos. A veces es el impulso de la propia vida lo que les obliga a tirar hacia adelante, no les queda otra. La alternativa de quedarse atascados es para ellos peor. Habla de distintos territorios. Dice que el hecho de que haya gente que hayan recurrido a una palabra desagradable que él no quiere emplear, como es el abandonar, cuando ya las cosas se ponen o desagradables, aburridas o tediosas, como si fuera el sistema más sencillo para acabar con todo. Dice que esto está ocurriendo en prácticamente todos los territorios, no solamente en el primer mundo, sino también incluso en los mundos más... habla que él no califica primero, segundo, tercero, sino gente que todavía no han llegado a ese estatus de poder conseguir a nivel humano o material lo que ven que otros han conseguido. Dice que está en todas partes. Dice que esto es una cuestión de falta de enraizamiento y de valores. Los niños que nacen y no reciben esa consolidación, el anclaje con unos valores que ellos puedan precisar, que les ayude a aprender, a discernir y que puedan tener ese soporte interior. Y dice que esto es lo que ahora les falta. ¿Qué es lo que ha ocurrido con aquellos famosos niños de principios del siglo, de los niños cristal, de los niños índigo? ¿Qué quedó eso? ¿En un puff o realmente fue una generación que supuestamente venía a hacer un cambio? No, bueno, a ver, es que dice que hablar generalizando en extremo es peligroso. Dice que claro que han venido niños con un objetivo claro. Otra cosa es que llegado aquí y en vista de todo lo que les puede envolver, acaben perdiendo el rumbo y no quieran manifestar cuáles son sus cualidades, su naturaleza, desde llegar a ser líderes o tener la capacidad de derrumbar. Tendrás que invitarle a un caramelito. Perdón. Sí. Llegar a derrumbar un sistema. Dice que de momento de estos son pocos los que se están percibiendo. Es cierto de que nos dicen de que hay de muchas ondas de colores y matices, y dicen que no son ni tantos, por más que los padres puedan ver en ellos cualidades magníficas al nacer, ni tampoco que todos los que han venido aquí puedan llegar a haber cumplido su objetivo de vida. El hecho que esté tan agredida lo que es el nacimiento y tan desmotivada la natalidad y esta especie de que, bueno, que hay que destrozarlo todo para que no exista relevo generacional, eso tiene un fundamento, es decir, eso tiene una lógica de que la sociedad está llegando a un tope de su crecimiento demográfico, o es a una cosa intencional, digamos, para bloquear esto. ¿Hay alguna intención detrás de todo esto, no tan solo a nivel físico, sino incluso de algún tipo de entidad o de fuerza extraña? Bueno, dicen que para las fuerzas oscuras no les resulta interesante el que pueda haber una pérdida de masa humana. Dice que es como el que tiene un rebaño de 1000 ovejas y se tuviera que ver expuesto a ver sacrificar la mitad de su rebaño. No, no es esto lo que les interesa. Habla de más allá del mundo físico. Pero dice que a nivel físico sí que hay grupos muy pequeños de seres con intereses que ellos lo que quieren es limitar, ya sea la natalidad o incluso provocar que pueda haber, digamos, enfermedades, dolencias que vayan eliminando poco a poco. Lo hacen de una manera sutil, astuta. Dice que en ningún momento se prevé que puedan provocar una especie de estampida o cataclismo en gran escala, aunque dice que no estaría demasiado seguro de que esto no pueda darse con el hecho de que haya por ahí pues estas ganas de querer destruir el planeta, aún así destruyéndose a ellos mismos. Pero dice que este pequeño grupo de seres poderosos sí que están haciéndolo y lo hacen de una manera como muy lenta. Y sí, a estos les interesa que haya un grupo bastante menor
de seres en el planeta, no para que no dejen de hacer lo que hacen, sino para poder manipularlos mejor, con más soltura. Luego dentro de lo que es el mundo de las conspiraciones y todas estas cosas que a veces hay por ahí, que no entro a valorar el sí o no. A ver, se está delegando lo que es la natalidad a través de la mujer, a través del acto de la unión de un hombre y una mujer, hacia el mundo, digamos, casi industrial. Ya ni siquiera llamo ni químico ni en laboratorio. Y entonces, ¿no hay ahí también una tendencia a que la reproducción deje de ser por la forma natural que hemos conocido hasta ahora y que ha empezado por las reproducciones asistidas y ahora parece ser que se pudiera producir una especie de concepciones industriales, es decir, concepciones no necesariamente a través del ser humano, sino concepciones artificiales, que tengan todos los elementos, embriones, tengan todos los elementos básicos para poderlos producir como si fuera una fábrica, en un laboratorio, que se pase de lo que es la generación del contacto físico, es decir, el contacto a través de los seres orgánicos, hombre y mujer, a que sea eso a través de un laboratorio, incluso que pueda haber intereses de hibridaje con otras razas y otros códigos genéticos, es decir, de que se pasara a este famoso transhumanismo, no tan solo a través de la tecnología, sino a través de los laboratorios, a través de los artificios. ¿No hay también un interés a quitarle el derecho al ser humano a generarse a sí mismo y que sean industrias? Igual que ahora han pasado de los tratamientos sobre el modo de la salud, ha pasado a ser delegado en lo que serían el mundo farmacéutico, el mundo químico, cuando antes los remedios eran plantas, eran tratamientos de carácter natural. ¿No hay un poquitito también esa especie de trasvase de una intencionalidad que hay detrás de esto? Que no sea reproducción natural directamente de hombre y mujer, que sea por laboratorio. Dice que aunque estamos lejos todavía de llegar a ese estadio, es cierto de que llegará. Lo dice rotundamente. Dice que será un sistema de tener gente, pero dice que no nos olvidemos, habrá una diferencia sustancial entre aquella forma de poder que haya una reproducción artificial o como en grandes cadenas de fabricación humana, muy similar a cuando se hablaba hace solamente unos pocos años de la idea de poder clonar a otros seres humanos y que puedan llegar a servir para tener allí un fondo, un clonado que pueda servir para poder recuperar la salud del que ha dado la imagen y ha puesto el origen de esa clonación. Dice que aunque todo eso está todo en pañales y que puede tardar todavía muchos años para que esto pueda darse, es cierto que dice que a él le sorprende la inventiva de la naturaleza humana a la hora de poder hacer múltiples aberraciones. Y también es cierto de que es perfectamente capaz el ser humano de llegar a hacer, de trastocar la propia naturaleza, de hacer inventos y de hacer incluso fusiones, ya no solamente con otras razas, sino incluso de humanos a otras especies simplemente para poder dotarlos a lo mejor de capacidades quizá más potentes en fuerza o en inteligencia. ¿Eso a qué conduciría? ¿A qué esquema, digamos, de poshumanidad nos conduciría? No, dice que esto lo único que conduciría sería tener un planeta cargado de muchas especies, tanto mixtas como genuinas, pero dice que sin ningún tipo de... hablaría de la chispa que anima a estas criaturas. Y dice que aunque la divinidad tiene perfectamente capacidad para poder depositar esta chispa, sea, como se tenga que engendrar una criatura, dice que puede hacerlo perfectamente. No importa si viene desde el ángulo de que una pareja y a través del amor se pueda gestar una criatura. Dice que igual que ha habido a veces momentos de violencia para poder generar
esa criatura y que ha sido una criatura no deseada, esto no implica que esta criatura no haya llegado con esa chispa divina, por múltiples razones, porque ha sido lo que ha escogido, la forma en que tenía que llegar al mundo. Dice que en este sentido habrá dos tipos de humanidades. Los habrá que tendrán esa chispa divina, los habrá vacíos. Es decir, lo que clásicamente se decía desalmados, sin alma. Sí. Y eso ¿Y cómo puede ser que estos no tengan alma? Porque al final es un proceso biológico y... No, estás mezclando lo que sería la parte humana, la física, con algo que es mucho, que va mucho por encima de todo esto. Él lo que dice es que tenemos que recordar que aunque todo sea una cadena a nivel biológico, como tú dices, y que hasta ahora hemos dado por sentado, de que las almas se escogían, buscaban y anidaban en aquellos que les tenían que gestar y dar la vida, dice que muchas de estas almas rechazarán llegar en estas circunstancias. Y dice que sí se podrá ver la diferencia. Estamos hablando de bridaje de otras razas y también de especies. Estamos hablando de animales y cualquier No, tipo de hablaba mezcla. primero de la fusión cuando se habla de hacer de una fábrica, de poder construir seres humanos para distintos fines. Es decir, que todo esto, no digo avances, sino todo este campo que se les está abriendo con la manipulación genética, supongo que lo que están diciendo es que tienen ellos ganas de tener materia para poder trabajar y crear seres de nuevo cuño, es decir, nuevo cuño sea en cualquier cosa. Lo han hecho con las plantas, se está haciendo con los animales, por tanto el siguiente paso es con el ser humano. Ellos supuestamente supongo que dirán que es para mejorar, modificando ciertas cosas de los códigos genéticos. Es decir, que ya es un paso que quizás está diciendo, paramos aquí la reproducción humana por el conducto natural hasta ahora y vamos a abrir esta nueva industria. Dice que la tecnología puede llevar a 1000 funciones que ni siquiera podemos ahora llegar a imaginar. Por un momento imaginemos de que se puede recrear con el conocimiento del genoma humano una criatura donde aparentemente, para decir que todo se hace como mejora, evidentemente una criatura que nace libre de cualquier posibilidad de fallo, tanto genético, que pueda tener enfermedades a la larga, digamos que podría llegar a ser prácticamente como si fuera la máquina biológica perfecta, e incluso añadiendo ciertos aspectos que pudieran potenciar a nivel cerebral, pues ciertas áreas que ahora está costando muchísimo que se abran de manera casi natural. Dice que todo esto puede parecer que va a ser el gran mundo perfecto, el gran sueño de muchos. Pero bueno, él dice que esto significará un gran sacrificio. Habrá seres aparentemente autónomos, no importará ya si no son seres robóticos con apariencia humanoide, dice que sencillamente serán seres humanos, biológicamente pueden tener los problemas de fallos en un momento determinado, enfermedad y muerte, igual que el ser humano, pero serán carcasas vacías. Esto es lo único que nos puede decir. Bueno, se ve toda una especie de mundillo a través de las clásicas películas, bueno, clásicas que están empezando ya a ser clásicas, como Parque Jurásico y demás, que ha sido la experimentación con los códigos genéticos, recuperando especies, digamos, antiguas, crear especies nuevas, y luego esta Tierra quizás se estará haciendo pequeña. En ese sentido, si tantas especies quieren experimentar y estar aquí, ¿esto lo está haciendo solo la especie humana o detrás de estas industrias, detrás de el titiritero que está manejando los hilos, no hay también seres de otros lugares que tengan ganas pues eso, de mover el festival que hay aquí? Es decir, de mover la tierra, de jalearla, incluso de inducir, como alguno de estos multimillonarios tecnológicos dice, hay que buscar otros horizontes fuera de la Tierra, nacimos aquí, ¿por qué no ir a otros lugares? Es decir, ¿qué hay detrás de esa especie de
futura expansión pues hacia Marte, terrenizar otros lugares? ¿Cómo va todo esto? Estamos de tertulia. Bueno, sí, sí. Estamos jugando. Sí, se toca la barbilla. No, dice que es cierto. Pero dice que esto todavía quedará muchísimo, aunque pueda parecer que vamos muy acelerados, que vamos recorriendo caminos que eran impensables hace escasamente 25 años. Y dice que es evidente que también se están empezando ya a transportar a ciertos planetas, sobre todo Marte, las semillas y depositarlas. Dice que todo esto queda aún muy lejos de que podamos ver, que seamos capaces de poder alcanzar un lugar hábil para poder vivir, otros lugares hábiles para poder llevar a estas especies y teniendo distintos lugares donde poder habitar y no quedarnos solamente aquí en este planeta. Pero dice que eso es para él lo de menos. Lo de menos es que a la hora de expansionarse y de hacer, no se está haciendo desde un sentido de avance realmente espiritual para querer evolucionar, sino que es como el campo de juegos de los niños que experimentan, que crean figuritas, que pueden hacer recuperar y salvar especies que ya no tienen sentido, que puedan estar ahora en la propia Tierra, aunque pueda parecer que el planeta tuvo su momento y hubo especies y que ahora sería bueno recuperarlas. Dice que en este sentido se equivocan, porque las condiciones no son las mismas que fueron en su momento. Y dice que todo esto podría truncarse antes de que llegue a prosperar. ¿Qué nos permitiría salir de aquí en esta situación? Salir del planeta Tierra al exterior. No, eso es lo que está diciendo, que tardará tiempo todavía. Porque esto no es inevitable. Supongo que todo esto de lo que hablabas, también a lo mejor hay la posibilidad de que haya gente que no permita también, que ponga un poco de límites, ¿no? A lo que no tenga mucho sentido. Que dice que eres una inocente. Bueno, eso nos llevaría a otro tema. Y la última Sí. pregunta, esta de las clonaciones, ¿estamos hablando de la posibilidad de que haya gente de repuesto? ¿Podría ser esto? Dice que es fácil clonar animales sencillos, pero dice que no tan así. El cuerpo humano de un hombre, dice que esto es lo que no han podido continuar y prosperar. Pero dice que sí, que llegado el momento, esto es algo que deberemos contemplar. Y incluso la creación de piezas de repuesto. Es que es para esto. Bueno, hacemos una cosa, hacemos este auto, lo dejamos descansar en un momento, volvemos a lo nuestro. Ella había en el previo planteado otro tema que querías hablar. Bueno, pues yo, había dos temas, el de los niños que sí que también me interesaba. Pero bueno, hoy también quería remarcar un poco, a raíz de ayer, de estos días que he estado en una fiesta así, pues como de cultural, donde cada cultura pues traía sus detalles y pinceladas de tradiciones, pues explicando los vestidos, las comidas. Te hace reflexionar de cómo ver lo que decíais antes, ¿no? Estas culturas que vienen de fuera, que sí que parece que se quieren integrar, pero aún tienen esa fuerza, ese brillo que a lo mejor aquí estamos perdiendo. Porque, no sé, desde los vestidos, la ilusión, la alegría, la familia, el concepto de, no sé, de feminidad. Por eso me refería que quizás la decadencia era más local que no global en el sentido de gente de fuera. Hay una expresión de aquí que era muy típica en el idioma limousin, que a veces yo suelo utilizar, que dice que quien pierde los orígenes pierde la identidad. Entonces es posible que también haya unos intereses para que la gente local pierda su propia identidad, pierda sus propios valores en la sociedad, en la familia, en los ideales, en las creencias, en todas las vestimentas. Entonces puede haber dos cosas. Esto es como la pintura. Si cogemos el color azul y el color amarillo, lo juntamos, hacemos un verde, podemos hacer una paleta de múltiples colores siempre y cuando se respete una cierta combinación. Ahora, si los cogemos todos y los mezclamos a la vez, sin ningún tono, quedará un color un poquitito desagradable. Ni siquiera llegará al negro, será un marrón subido. Pero de eso que hablabas, será más turbio que otra cosa. Eso que hablabas antes, lo que decías de ellos a lo mejor ven un modelo a seguir.
que nosotros a lo mejor de alguna manera... Modelo, digamos, de progreso, de comodidad. Sí, como algo... Eso es la parte física. Llegar a algo que aún pueden moverse para conseguir algo, que a lo mejor los de aquí lo estamos perdiendo. Pero mira, por otra parte veo que a lo mejor el hecho de que vengan, que no caben como nosotros, porque veo que cada vez hay más personas que, ya ves, esas personas que están un poco entre medias, que ya son hijos de aquí, que han venido de fuera, y a lo mejor ya están en ese punto medio que no acaban de estar aquí de allá. Esto es lo que está pasando. Y de que no caben esto es lo que está como pasando nosotros, perdiendo sus en algunas orígenes. sociedades que se creían la famosa integración, y en el respeto mutuo, sociedades que esto se nos ve desde las zonas nórdicas, países nórdicos, que al final ni son de aquí ni son de allá. ¿Qué es lo que les ocurre? Que pierden su propia identidad, no se han integrado con ninguna nueva integridad, y todos estos globalistas que creían, supuestamente, los que parten de buena intención, porque hay globalistas bien intencionados y hay otros que no, que lo que quieren que entre peor, mejor para ellos. Hay otros que dicen, no, la humanidad tiene que interconectarse para enriquecerse unos a otros. Recordar de que en nuestra juventud era muy difícil ver gente de otros países y de otros colores, y ahora es muy extraño no encontrarse en los vecinos de la misma casa, del mismo edificio en que estamos. Casi todo. Pero a la vez, yo también me parece que es observar y es como un recordatorio de lo que nosotros tendríamos que recuperar. Ahí estaría, hay una carta del tarot, no sé qué número es, que es la carta de la templanza. 14. La carta, 14. Bueno, pues la carta de la templanza marca que entre el frío y el calor se busca el tono intermedio, que uno aprenda y llega a ese tono intermedio. Este sería la visión positivista, que unos aprendamos de otros y que recuperemos cosas que quizás hemos perdido, pues porque se ha renunciado pues, a ese entorno de compartir, por ejemplo, que tienen las formas tribales. Aquí se ha llegado a una especie de individualismo, mientras que antes las familias y los entornos eran más solidarios. Al romperse la familia, han quedado individuos muy vulnerables, muy desequilibrados, y muchas de estas culturas que vienen de fuera no están dispuestos a perderlo. Es decir, hay algunos pisos que se han convertido en pequeñas aldeas, eso que llaman pisos patera, en donde viven 10, 15 personas y viven en comunidad, es decir, en una especie de comuna integrada. Entonces, ahí hay muchas luchas entre medias. Otra cosa es lo que tú decías con los elementos culturales. Yo que vengo de esas fusiones que he estado viviendo de Oriente, de Occidente, del pasado y de otros lugares casi del futuro, esa sería la forma positiva. La forma positiva es manejar una gran paleta de colores, una gran variedad de instrumentos para enriquecerlos. Es decir, la música de aquí pues, se ve mejorada con instrumentos de otro sitio, con ritmos de otros sitios, con bailes de otros sitios, con ropas de otros sitios, siempre y cuando haya esta especie de todos a una, como humanidad. Otra cosa es que haya el titiritero, que esté desde arriba, que lo que quiera es que nadie sea nada y entonces sea simplemente una masa dócil, manipulable. No sé si queréis tirar más por aquí. Aquí podríamos extendernos en lo humano. Sí. En lo divino está en que, por ejemplo, la tradición cristiana que muchos de nosotros crecimos está perdiendo su fuelle, está perdiendo la magia para muchos, y entonces cuando uno bebe de las culturas orientales a través de la meditación, a través de los cánticos, a través de los rituales, incluso de las culturas animistas a través de los estados de conciencia acrecentada, favorecidos pues, por las danzas, las respiraciones, incluso la utilización de elementos naturales consagrados o, digamos, eucarísticos que le producen estados de conciencia acrecentada, en esa perspectiva global sí que podemos llegar a mejorar. Siempre y cuando sepamos no renunciar a lo nuestro. No es aquello de decir, qué bonita que es tu parcela, la mía la dejo en barbecho. No, al contrario. Sería como observar para valorar lo tuyo, ¿no? Como ellos hacen. Lo tuyo, estarás lo nuestro, cada uno lo suyo. ¿No? Es como ver, decir, ostras, me veo reflejada los valores que nosotros tenemos. Pero luego tú agradeces y valoras lo propio. Claro. Y recuperarlo, como decir, yo ahora veo lo importante que es esto, yo también lo quiero revalorizar, ¿no?
No sé si queréis poner algún otro tema más por aquí. Yo tengo alguno más que casi está como... A ver, cuenta. A ver, cuando uno entra en este mundo fantástico de Internet, hay 50.000 teorías que salen, algunas de ellas que, bueno, uno dice, a ver, parámonos aquí, centrémonos. No tengo elementos de juicio para valorar el sí o el no, pero vuelve a estar sobre la palestra la famosa teoría de la Tierra plana. No sé si la habéis sí que es cogido verdad, también me ahí, llegan de vez en cuando. Y entonces parecía que eso era simplemente una quimera que volvía, pues aquello antes de que España le diera la forma redonda que se dice al mundo, dice de que España consiguió dar la vuelta al mundo dándole la forma redonda que antes no la tenía. Antes la Tierra sí que era plana. Antes se creía que pasado Finisterre se cortaban los mares y a partir de allí pues, venía como el caos, la no existencia, y que lo que había por encima de nosotros era una bóveda celeste que llamaban. Mientras que a partir de esa especie de globalización que consiguió pues, esa cultura hace 500 años, que incluso había una expresión que era muy bonita, que era que el mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo hacía referencia a los mapas. Sí. Los mapas que se hacían sobre tela, entonces ese era el paño donde se dibujaba el mapa y ahí estaba, y dibujaban los continentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de estos ambientes de teorías, de información, de desinformación, contrainformación, estamos en un mundo un poquitito caótico. Uno puede decir, ¿la Tierra es redonda? Sí, bueno, pero ¿en qué me baso? Yo personalmente no la sé, si es redonda o no es redonda. Tengo que coger como referencia lo que ahora hay en los textos, en los libros, en la educación. La gente hace 500 años, un poquitito más allá, no tenían el concepto de tierra redonda, sino que tenían el concepto de mundo conocido. Es decir, que todo justo sería el Mediterráneo, la gente de aquí de cultura, y Oriente Medio y un poquitito hacia Oriente. La percepción es ahí, que el mundo fue creado. Entonces a mí lo que me sorprende es de que alguien, vuelve a incidir de que quizás hay espacios no conocidos sobre la Tierra y en ese espacio no conocido sitúan un mito. El mito es la Antártida. La Antártida como continente helado que se prohíbe a la humanidad acceder a él. Es decir, es un continente helado, no vayáis, simplemente requiere, digamos, permisos para que pongan allí unos centros de investigación de determinados países muy controlados. Entonces, a través de esa especie de terreno vedado, dicen, no, es que solo es hielo, solo es nieve. Hay algunos que empiezan a colocar la Antártida como un continente que posiblemente hubo antes del hielo, y hay alguien que dice que detrás de esos muros glaciales hay casi 16 continentes más o 15 continentes más. Eso yo no sé si es cierto, no es cierto, si eso tiene un viso de realidad o no realidad. Como no tengo elementos de juicio, solo la educación aprendida, lo que sí que tiro es la pelota hacia el otro lado. En el sentido, estamos siendo inducidos a creer temporalmente en un concepto o en otro. ¿Tiene algún viso de realidad que la Tierra es esférica o tiene algún viso de realidad que la Tierra es, como ellos dicen, una especie de domo, donde pudieran existir otras tierras desconocidas más allá de las cortinas de la Antártida? Es decir, ¿hay algo ahí de realidad? ¿Alguien puede afirmar de que hay vida más allá de los límites conocidos de la Tierra? Porque una frase que me ha gustado mucho, que utilizan algunos, y es cuando hablan de los extraterrestres. Claro, el concepto que tenemos algunos de nosotros es que extraterrestre es alguien que está fuera de la Tierra. Pero el signo que ponía es muy gracioso, porque dice, ¿qué es una ración extra de queso en una pizza? ¿Es? Un añadido, ¿no? Más que eso. Entonces, dentro de esta teoría, digamos, de la Tierra plana o del domo terrestre, estarían diciendo que esos famosos extraterrestres no serían nada más que terrestres extra, que están más allá de los límites que ahora se maneja en los conceptos culturales. Y entonces aquí es donde yo paso
la pregunta a seres con una mayor capacidad de visión. ¿La Tierra son los límites conocidos hasta ahora o hay otros límites que no conocemos? A pesar de que yo lanzo esa propuesta y veo seres, están lejos, no, pues, nos acercan, o sea, solo podemos contar con él. Pero tendrás que conformarte con él. ¿Alguien nos puede confirmar o desmentir que hay, digamos, como aquí se decía, el Finisterre, que se situaba en las costas de Galicia y que para la gente de entonces aquello era el fin del mundo? ¿Realmente la Tierra conocida ya tiene sus límites, ya está tasada en su medida, o hay un espacio extra desconocido? A ver, dice que en principio la Tierra es esférica, al igual que todos los planetas. Ese adjetivo no vale. Habla de esfera. Sí, pero el adjetivo en principio no vale, porque en principio quiere decir que hay más continuidad al principio. Es decir, ¿es esférica o no es esférica? Ha dicho que sí, la Tierra es esférica. Quitamos el principio. Bien. Dice que mucha gente tiene y ha tenido experiencias, porque si mal no recuerda él, en alguna ocasión nos ha comentado que la Tierra convive con distintas tierras que se superponen. No es lo que vemos, no es un planeta físico como lo vemos con los ojos físicos. Dice que conviven, coexisten distintos planetas. Dice que por un momento imaginemos como que hay un planeta que se ve tangible con los colores nítidos, y dice que por encima... Perdona, vuelvo a matizar. Aquí sí que entonces le acentó en principio. Es decir, en la expresión que yo ponía así como que me dejaba un poco la palabra en principio, si él está añadiendo más espacios de vida, entonces es cierto. Entonces, los hay, pero dice que no son físicos, están y cohabitan con la Tierra a la vez. Y dice que por eso mucha gente, si lo ha detectado y lo percibe, lo ven como una realidad tan fuerte, tan intensa como cualquier realidad física. Por lo tanto, no puede decir que no tienen razón, pero al mismo tiempo tiene que matizar que no es real como nosotros entendemos la realidad física. Y dice que es cierto que hay más continentes y que también hay otro tipo de continentes, no que sea como vida paralela a la Tierra. Esto hay mucha gente que la confunde creyendo de que tienen un igual en esos otros planos que conviven con la Tierra, y dice que en eso no entra, que puede haber similitudes, podemos tener incluso algún igual, pero sí que es cierto que cada plano tiene sus territorios definidos y no tiene nada que ver con los que tenemos aquí en el planeta Tierra. ¿Qué estaría hablando? Que no es que haya una Tierra plana, sino que hay distintas tierras con distintas envolviendo densidades. Y todas cohabitando a la vez. Esto que es algo así como las capas esas de densidades de la cebolla, es decir, una capa, otra capa. Entonces, que nos apunte un poco cómo son esas otras tierras que conviven con la Tierra. Dice que para muchos aquí es el lugar, en el momento en el que han sido capaces de poder conectar con esas tierras, que han percibido a seres que los habitan en esos lugares y que los han visto como seres que viven en la tierra, y es verdad, pero que no están en nuestra tierra. Es que intentaba encontrar las palabras para que podamos entenderle. Y dice que esas tierras están en la misma onda vibratoria que nosotros. No es que sean seres que están más evolucionados o que tienen mejoras, ya sea intelectuales como funcionales, pero también, aunque nosotros en este sentido no los percibamos como seres físicos, ellos están viviendo en su espacio una realidad física tan sólida como la que vivimos nosotros aquí. Creo que sería como una cuarta dimensión, una quinta, no física. No. Está hablando de que somos y pertenecemos todos a la misma dimensión. Es que por eso dice que es difícil. No hay palabras para poder describir como él le gustaría hacerlo. A él, si tuviera la pizarrita, dice que nos haría. ¿Y qué relación tendría un con esquema, nosotros? Pero dice que no puede hacer. ¿Qué tendríamos en común en nosotros? Porque si nos une la Tierra, a nivel de capacidad, de evolución,
qué diferencia o similitudes había con nosotros. No, ya por eso lo dice. Son seres que son y pertenecemos al mismo tipo de vibración. Es como ir tú de tu territorio y te vas al otro lado del Atlántico y tienen unas costumbres distintas, pueden tener un lenguaje totalmente diferente, pueden tener vestiduras también distintas, pero dice que en eso él no entra porque no le es una cuestión importante, sino como un apunte para que sepamos que es por esto, por lo que hay algunos que están obsesionados con este concepto de la Tierra plana y que hay incluso más continentes. Dice que con respecto a la Antártida, dice que sí, pero aquí lo que hay son unos intereses y que son intereses como demasiado mundanos. Han descubierto, no solamente en las profundidades de los hielos, valores, que es algo así como haber descubierto minas con material muy potencial e importante y que solo 4 o 5 países están interesados en mantener y evitan a toda costa que pueda la gente adentrarse en estos territorios. Pero dice que no es que haya nada más extraordinario, refiriéndose al concepto de la Antártida. Hay también quien apunta de que más allá de lo que es la cortina o el muro de hielo, pudiera haber zonas con vegetación, digamos, casi tropical. Y ponen los símiles de que se encuentran por allí alrededor a veces hojas y restos de vegetación que no les propia a los continentes cercanos, como queriendo decir, ahí hay otra zona habitable que hay de eso. Incluso hay quien apunta que pudiera haber el inicio de otras civilizaciones que estuvieran allí. Nos dice Pillinos que todo lo queremos saber. Claro, este es el juego. No. A ver, él sonríe, dice que es cierto de que a veces hay como si fuera un oasis en medio de un desierto. Hay lugares que tienen como un microclima, como si fuera una esfera dentro de un espacio helado. Y es cierto que hay en esos espacios seres que allí habitan. Pero dice que esto es como las múltiples culturas de indígenas en los lugares que todavía viven en lugares aislados como años luz de la gente restante del planeta, viven con sus propias costumbres muy antiguas y que todavía no han sido descubiertos, aunque crean ya muchos que todo ha sido ya descubierto en el planeta. ¿Esto quiere decir que nos están engañando o nos están limitando la información? No, dice que esos son espacios que están allí y que han intentado evitar que puedan ser tocados. Es como estar dentro de una especie de burbuja, como ese microclima, tienen ellos allí su propia naturaleza, es como estar en un lugar perteneciente a la zona del centro del planeta, con un clima siempre similar, que no varía excesivamente. Pero clima natural, tropical. sería natural este microclima. Sí, pero dice que es bueno que tampoco se pueda saber para evitar que pueda haber gente deseosa de ir a la búsqueda de estos lugares. Dice que las criaturas que viven son como nosotros, ellos tienen allí su espacio y son muy, muy, muy celosos de su propia intimidad. De momento eso es una cosa. Lo otro que han hablado antes del tema de la Antártida, estos territorios no se molestan por molestar a estas criaturas, aunque son conocedores. ¿Qué más misterios nos esconde en la Tierra, tanto en superficie como en el interior? ¿Hay algún misterio, alguna civilización submarina? Es decir, hemos hablado alguna vez sobre lo que es las culturas o las civilizaciones intraterrestres. ¿Hay civilizaciones o ciudades incluso submarinas? Hay submarinas, hay en las profundidades de la Tierra. Dice que estas civilizaciones se mantienen al margen de la humanidad. Dice que algunos no son buenos y no pueden, digamos, todavía interactuar con la especie humana, aunque a veces cuando consigue interactuar
puede afectarnos, pero la mayoría de estas civilizaciones están al margen del ser humano, ni nos perjudican ni tampoco nos benefician. Dice que aquellos que realmente benefician están fuera y no son del plano físico. ¿Y en qué momento se separaron de la humanidad por no ser buenos o qué tipo de evolución hicieron que se separaron de los demás o ya desde el inicio ya vivían dentro, separados? No, dice que esto fue antiguamente que buscaron lugares y dice que esto tuvo mucho que ver con los movimientos geológicos de la Tierra, el gran diluvio, mucha oleada de volcanes y que la Tierra quedó esquilmada y arrasada y era casi prácticamente imposible vivir en la superficie, fue lo que les motivó a buscar en las profundidades. Y te está hablando de épocas muy antiguas como la Antártida. Y su evolución ha sido muy buena para que se considere que no es buena para los humanos de fuera. Está hablando de que muchos de ellos viven al margen de lo que hagamos los seres humanos, que son solamente unos pocos. Y estos están en las profundidades de la Tierra. La tertulia se está enfocando a lo que sería el sentido de otras civilizaciones, otras tierras dentro de la misma Tierra. Entonces, casi retomando el hilo, y también uno de los temas que hay en este mundillo de internet, en los mentideros así, entre esotéricos, mistéricos y demás cosas, es que se vuelve a poner encima de la mesa, igual que el tema ese de la Tierra plana, que él habla de la multitierra, es decir, de la multidimensionalidad de tierras que puedan haber en el sentido que se están compenetradas. Esas otras tierras tienen el mismo tamaño, la misma dimensión que la Tierra en diámetro, o son distintas en diámetro y en forma. No, dice que para ser justos la Tierra sería la que tiene menor diámetro. Y luego las otras es como si la envolvieran. Entrando todavía en este tema, que esto es como aquello de los chistes, uno empieza a estirar de uno y van saliendo más. Uno de los temas que hay es una supuesta civilización que dicen que podía haber coexistido con la civilización no actual del siglo XXI ni del siglo XX, pero sí con las civilizaciones de los siglos anteriores. Y a esto hacen referencia a una civilización, unos que la localizan entre la zona de Asia, por ejemplo, es muy normal que esté mencionada en los textos chinos, incluso en textos que tienen que ver con Rusia y con aquellas zonas de entre Oriente Medio y demás, y otros sitúan que hubo una civilización que estaba hibridada o interconectada con la Tierra. Lo estoy alargando, porque dicen que hay muestras de su paso o de su huella en la Tierra, y es la famosa Tartaria. Tartaria, que hace referencia a unos seres que, desde el lado, digamos, de la cultura china, que a veces nos llega por las películas, incluso de películas antiguas, los tártaros eran algo así como casi los hunos, como seres salvajes. Sin embargo, estos no, estos sitúan a esta famosa Tartaria como una civilización de gente muy refinada, de gente que podían tener unos 4 metros de altura, incluso con una tez o un cabello pelirrojo, y con un sentido muy exquisito de la arquitectura y de la forma de vivir. Hay incluso que la van situando por distintos continentes, que hubiera habido ciudades, hubiera habido también edificios que aparentemente para nosotros no tienen mucho sentido, puertas grandiosas de 6 metros, de 8 metros, plantas que también son muy altas, edificios muy refinados, casi de estilo modernista. ¿Qué hay de cierto en esa raza tartaria, en esa civilización tartaria? ¿Existió, no existió? ¿Convivió con la especie humana actual? ¿Es otra especie de otra raza, otra civilización distinta? ¿Qué hay de eso? Es decir, aquí no sé si preguntarle a él o preguntarle directamente a alguien, digamos, que haya vivido en ese tiempo y en esa raza, digamos, de esa civilización, digamos, tartárica, o de los tártaros, Tartaria. El problema está no en esto, sino que no aparecen. Es que aparecen. Igual soy yo la que está hoy. Hoy porque lo hemos hecho así en plan de... Claro, no sé. Él sí, porque siempre está conmigo, entonces me es sencillísimo conectar, pero a veces me pasa
y no. Es que, a ver, hay seres, muchos, pero no se acercan, no Aquí sé estamos qué. en un edificio que tiene 5 metros de altura, así que si hay vestigios, digamos, de la Sí, que civilización pueden Tarzania, estar pueden estar ahí. perfectamente, sin tenerse que agacharlos. A ver. Sí. No, dice que sí que han existido y que también han existido otros seres que han tenido diferentes condiciones. De hecho, incluso para muchos, el que han habitado gigantes en la Tierra, esto es real. No tenemos tampoco por qué pensar que todo es como una especie como de ilusión o de cuentos para los niños, y lo ha habido. En este sentido, este grupo de seres eran seres, pues como había en la antigüedad seres que tenían una mayor evolución, que tendían la mano a aquellos que parecían que iban demasiado atrasados y como hermanos mayores les ayudaban. Habla siempre en el campo físico y fue real, dice que es verdad, y que todo esto que conservan en algunos territorios de la cultura china y que han estado en otros lugares es cierto. Dice que también ha habido seres que han pertenecido a los atlantes que no desaparecieron del todo y que todavía puede que estén habitando. Habla de aquellos que están en las profundidades del mar y que son seres que para muchos han podido parecer que eran como mitológicos y sin embargo que no es así. No debemos creernos los señores reyes de la tierra. Dice que no somos los únicos que la han ocupado y no somos ahora los únicos que la ocupamos. ¿Cómo era ese continente o esa civilización tartaria? De Tartaria? Dice que eran seres que les gustaba no solamente el arte de poder crear, construir, sino también el arte de poder introducirse en todo tipo de ciencias, y tenían esa gran capacidad de poder ayudar a los suyos a despertar cualquier tipo de don que pudieran tener. Lo consideraban de un alto valor, una gran herramienta. Quiero decir que potenciaban en el aprendizaje el despertar de estos dones. Eran educados, eran señores sutiles. Dice que no tenían configurada una forma de familia como la que entendemos, pero eran respetuosos con aquellos que sí querían tenerla. Y dice que fueron capaces de viajar por el mundo, y dice que no precisamente con los barcos antiguos que llegamos a conocer por los restos que han quedado. Dice que de esto queda poco ahora ya, y dice que lo único que quedan son esos residuos, huellas que pertenecieron a este grupo y poco más, pero solo quiere que sepan. ¿Qué tamaño tenían? Bueno, dice que seres muy altos, dice que puede que no llegaran a esos 4 metros, pero sí tenían una altura bastante superior a la humana actual, y dice que por eso en algunos lugares podían llamarles gigantes. Pero dice que en este sentido ellos, en los territorios donde ellos habitaban y vivían, eh, dice que estaba todo acomodado, evidentemente a su propia naturaleza, y que no solían tampoco mezclarse mucho con las... ¿Qué pasó con sus edificios, con los lugares que dicen que bueno, eso quedó como barrido o enterrado bajo el lodo? No, dice que todo lo que pueda ser diferente a ojos de otros humanos, quizá más pequeños, que llegaron a considerarles una gran amenaza, dice que comenzaron a ser exterminados, y dice que finalmente ellos se retiraron para no acabar ¿Ese exterminio, exterminados. cómo fue ese exterminio? ¿Dónde provenía? Dice que tenemos que percibirlo desde lo que es el ángulo de unos seres que no estaban preparados para una naturaleza bélica, una naturaleza agresiva, que simplemente lo único que pretendían es habitar un territorio, poder dejar una huella en todos los campos de las ciencias. Dice que para ellos esto les cogió como si fueran niños. En todo momento quisieron ser capaces de tratar de buscar una fórmula de poder habitar a la par que el ser humano antiguo, pero dice que esto no fue posible. Sencillamente
los aniquilaron por el modo en el que siempre la humanidad aniquila todo aquello que o teme o que les resulte difícil de poder soportar. Y dice que con ello también todo lo que ellos habían construido para no dejar ningún tipo de huella. ¿Y eso cuándo fue? ¿No es cierto que hasta 1500 existiera ese continente de Tartaria o las gentes? Dice que ese continente existe, pero ya no están los habitantes allí. Un poquito más eso. Y Especificando. ese tiempo era el tiempo de que es el control de la energía libre, y quizás también fue por intereses de querer ocultar aquella información, por lo que quisieron esconderla, o no. Dice que es prácticamente imposible llenar un pedacito de cerebro con toda la información que posiblemente quisiéramos conocer y que estamos lejos de llegar a conocerla. Los conocimientos de Nicolás Tesla, por ejemplo, de la energía, ¿tendría que ver con este tipo de civilización? No, ellos dicen que se movían en un ámbito de una naturaleza que, digamos que podían acercarse muy bien a ese ser que en un principio la propia divinidad le hubiera gustado, que fuera por su capacidad de poder entrar en ese contacto, no solo con la energía llegado el momento, sino también por la capacidad de evolucionar de una manera más acelerada. Pero dice que no fue posible. Vamos a hacer una cosa, porque no pretendemos, esto lo dejamos para los diálogos, Sí. es decir, cuando tengamos que profundizar más ya buscaremos un diálogo, un espacio solo para él. Ahora simplemente es picotear por encima. Otro de los temas que hay, digamos, últimos, es un descarrilamiento que ha habido en Ohio, me parece que se llama el estado de Estados Unidos de Norteamérica, es decir, lo que yo a veces casi jugando les llamo Yanquilandia, es decir, las zonas del norte, porque claro, sí, americanos son todos, y entonces simplemente es un estado más, pero no me estaba refiriendo a lo que ha habido, ese derrame, digamos, de los choques de trenes, de elementos tóxicos, sino lo que dicen que se colocó encima para tapar eso, y es la localización y la destrucción de unos famosos globos digamos, espaciales, y eso ha dado pie a que se pusiera otra vez encima de la mesa el tema extraterrestre y la desclasificación de la información que hay sobre ellos. Empieza por una amenaza, y hay quien dice que en esta agenda globalista, que bueno, que está llegando el tiempo, que poco a poco se empiece pues hablando como una anécdota y se dé por hecho el contacto extraterrestre. Es decir, eso ha sido un sondear, volver a colocar encima de la mesa ese tema, el tema del contacto extraterrestre, o es simplemente tapar un tema con otro para distraer la atención. No, dice que más allá de querer tapar, esto lo hubieran podido hacer de 1000 formas distintas. Dice que ya tenemos nosotros a estas alturas saber que siempre hemos realmente estado visitados por estos seres que proceden de otros lugares del universo. No es raro y sí que ha sido tapado, pero habla de tiempo pasado. Ahora, poco a poco, se está empezando a dejar al aire que, visto que ellos no parecen con intenciones de querer hacer nada amenazador contra la Tierra, habla desde el punto de vista norteamericano. Dice que por ese motivo se han desclasificado documentos, archivos y ya permiten que cualquiera pueda explicar sus propias vivencias. Y dice que es cierto que ha habido globos sonda, pero dice que también siempre ha existido otro tipo de globos que van, digamos, investigando, oteando cómo estamos funcionando pero esto aquí. formaría parte de esta agenda de desclasificación, de eso que han dado en llamar reseteo, es decir, no hacer un cambio evolutivo de la humanidad, tampoco hacer una involución, sino parar y, como en un ordenador, darle al pause, resetear y volver a empezar. Es decir, no es una especie de vamos a introducir nuevos temas, nuevas circunstancias, porque en esa famosa agenda de 2030 y 2050 quieren crear casi de forma tipo ingeniería una nueva estructura de sociedad y de relaciones
¿Qué hay detrás de todo esto? Es decir, se están moviendo estos temas para que nos movamos tanto que no sepamos dónde estamos. Dice que bueno, que vamos a estar entretenidos. Es decir, ha Y empezado no dice más. con la historia de las alertas sanitarias, las crisis económicas, No. la desaparición de las monedas, la destrucción de la familia, No. la síntesis de las religiones. Dice que tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos a todos los cambios que llegan y sobre todo, y lo más importante, procurar seguir manteniendo fieles a nosotros mismos, más allá de lo que hagan o dejen de hacer. Dice que ahora lo único que ocurre es que el mundo va mucho más acelerado que lo que hasta hace escasamente 50 años iba de una forma lenta. Todo esto ha dado paso ahora a un renuevo y a un moverse. Vivimos observando en momento y tiempo presente todo lo que ocurre en todo el mundo, cosa que antes esto era impensable. Y dice que por ese motivo es tan importante mantener esa estabilidad en nosotros y no dejarnos arrastrar. No podremos evitar los cambios que de fuera nos vayan a imponer en los modelos de ciudad, en los modelos en los que quieren que lleguemos a vivir, en si estaremos o no estaremos más esclavizados o menos. Dice que con esto tendremos que contar y tendremos que pelear para que no se dé. Pero dice que lo que sí es importante es que no nos arrebaten lo esencial y es esa identidad que tenemos y a la que nos tenemos que aferrar y tratar de ser lo más firmes posible para que no la hagan borrar, que no la hagan desaparecer. Y dice que posiblemente llegue a quedar un pequeño puñado de la humanidad que sean estos que van a seguir luchando, aunque sea, digamos, en las profundidades de los túneles para no ser descubiertos. El resto posiblemente, como algo triste, puede acabar perdiéndose. Bueno, pues casi daríamos por concluido lo que es la tertulia entre nosotros. Es decir, poquito a poco le vamos cogiendo como el truquillo. A ver, entre nosotros somos los que somos. Al otro lado, pues tenemos que agradecerle al que a veces nos asiste. Yo sí, y lo siento que no va a venir. Bueno, sí, venir sí, pero que no se han acercado. Eso lo reservaremos para otros momentos que sean así más propicios a la intimidad de lo que es un diálogo. Esto era simplemente probar este formato de tertulia entre los que estamos aquí en el mundo físico. A veces puede incorporarse alguien más o salir, es decir, en este caso yo a veces estoy detrás o delante. Y bueno, también invitar a veces una perspectiva que es distinta a lo que tenemos nosotros desde el plano físico, verlo desde otra realidad. Le damos las gracias a él, nosotros nos quedamos aquí, gracias a vosotros, ya sabéis. Si os interesa este tipo de temas, hacednos llegar, ponéis algún comentario debajo del vídeo, si esto ha quedado grabado, porque ahora yo no sé si ha quedado grabado. El paisaje no sé si lo mantendremos, pues nos despedimos de vosotros, dando las gracias al seguimiento que habéis hecho este año, bueno, este año, que venís haciendo los años atrás y bueno, por apoyarnos un poco en esta tarea de difusión, no tan solo teórica, sino también en las cosas prácticas. Pues gracias, buenas tardes, buenas noches, según el horario que tengáis y según la estación que tengáis también. Y desde aquí, para todo el orbe, para todo el mundo, gracias a todos. Adiós, no sé si queréis despediros vosotros. Bueno, pues sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde estéis. Y es un placer estar aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí y hasta otra.